Un tema o una realidad que durante los años 70, 80, 90, y yo diría que, o me atrevería a decir que muchísimos años antes, era un tema tabú, un tema que no se discutía, que no se hablaba, que era vetado en los medios de comunicación, tanto en prensa escrita, en la radio, en la televisión, muy poco se sabía y era como pecado tocar estos temas en grupos familiares, en el ámbito diario o en nuestros grupos diarios. Era un tema que muy poco se sabía, ¿no? Y que hoy por hoy, inclusive todavía existen comunidades o pequeños grupos que tienen mentalidad retrógrada, como le dicen mucho, que son muy reservados y que por supuesto condenan este tipo de temas como tal. Pero yo soy de los que cree, piensa y considera que cada quien hace de su vida un saco y se mete en él mientras que no se le haga daño a tercero. Y hoy voy a tocar un tema bien importante, serio, porque lo voy a tocar desde el punto de vista vivencial y lo voy a tocar con una persona que me parece un ser humano extraordinario porque su historia de vida es una historia digna de resaltar, digna de enaltecer, porque ha luchado muchísimo para estar donde está. Hoy vamos a hablar de la transexualidad, pero no vamos a hablar desde el punto de vista de ese morbo, del que se quiere tocar muchas veces. Lo quiero tocar desde el tema emotivo, emocional, de avance, de crecimiento, desde ese punto de vista donde quizás su historia pueda ayudar a otras historias y eso es lo que quiero lograr con mi queridísima Alex Sánchez, venezolana, que hoy por hoy está radicada, residenciada en Sydney, Australia. Y en el momento que estamos grabando este podcast, aquí donde yo estoy en Estados Unidos son las, no sé, 7 de la noche y allá en Australia es día domingo, 10, 11 de la mañana. Ella es comunicadora social, es productora, es locutora también, escritora, ella cantante, que nos va a hablar de eso también, pero yo quiero hablar con ella hoy desde el punto de vista de una conversación muy amena, porque aparte teníamos tiempo que no hablábamos. Ella es una persona trans, se hizo su operación, ya por supuesto tiene varios años y es una mujer divina, porque hablar con ella es tener tema de conversación, es hablar de cualquier cosa. Mi querida Alex, un gusto tenerte aquí en mi podcast. A ustedes gracias por escucharme, gracias por verme. Mi nombre es Roger Alejandro. Ya ustedes saben lo que tienen que hacer: suscribirse, comentar, dar like, prender las notificaciones para que semana a semana sigamos teniendo invitadas de lujo o invitados de lujo como es el caso de hoy. Querida Alex, ¿cómo estás? Ay, estoy muy contenta, Roger. Gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y wow, con esa, con esa tremenda introducción, No, pero más plena aún. no se podía merecer más tu presencia acá en mi podcast, porque hoy quiero hablar desde el punto de vista vivencial, ¿no? Obviamente vamos a hablar un poco de tu proceso, de cómo fue tu proceso, del nivel de aceptación ante la sociedad. Vamos a hablar un poco sobre la legalidad, porque no es un tema tan fácil de la noche a la mañana, y más en nuestros países que todavía estamos en vía de desarrollo. Pero yo quiero empezar contigo a hablar de tu infancia, Alex. Tu nombre de pila es Alex. Yes, así es. Eso es tu nombre de pila. Yo creo que Me lo ya tu puso mamá mi por ahí papá. intuirá algo. Sí. Yo no tengo todavía nombres artísticos, me lo puso mi papá, porque mi papá toda la vida fue así como rockero, ¿sabes? Y mi vinculación y mi amor a la música viene principalmente dado por la relación con mi papá. Y él admiraba mucho a un cantante estadounidense que se llamaba Alex Cooper. Entonces tengo exactamente su nombre, solamente que el mío va con X. Entonces se escribe Alixe, pero se pronuncia Alex. Alex. Ok, tú naces, obviamente naces masculino.
creces, creo que en tu etapa de adolescencia, ya en la juventud, es que te das cuenta de que estás en un cuerpo equivocado. Pero háblame un poco de esa infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Mira, mis padres se divorciaron muy temprano. Yo tengo plena conciencia de que nací de uno de los amores idílicos más grandes de los que puede haber. Mi papá y mi mamá se amaron mucho. Existen cartas de amor. Mi papá trabajaba como militar de la Marina venezolana y mi mamá estaba en Venezuela. Y ese montón de cartas todavía existen. El poco tiempo que viví con ellos lo atesoro en mi memoria porque fue muy hermoso. Pero después del proceso de divorcio, ellos como que no supieron manejar muy bien las situaciones, ¿verdad? Y yo estuve en varios hogares, estuve con mis abuelos, estuve con unas tías y principalmente he convivido con una mujer que me ha criado como que si fuera mi madre biológica, es decir, mi tía por parte de mamá, hermana de mi mamá. Entonces la mayoría de mi tiempo he estado con ella, que es la persona que más amor me ha podido expresar. Pero nunca he perdido contacto ni con mi papá, ni con mi mamá, ni he tenido malas relaciones con ellos. Yo califico mi niñez como un evento extraordinario porque fue una niña muy feliz. O sea, he tenido el amor de mis abuelos, el amor de mis tíos, el amor y el cariño de mis padres y he gozado de disfrutarme a mis primos, de bañarnos bajo la lluvia, de disfrutar de quizás alguna escasez de recursos, pero de esa riqueza humana que eso no tiene valor y que cuando uno vive fuera en el exterior, aunque sea adulto, se alimenta de esos recuerdos de la niñez y dices, wow, realmente qué millonarios éramos al querer un mango y bajarlo de una mata y comértelo así con concha y bañarte todo de la comida, disfrutar de jugar debajo de la lluvia, de correr, de manejar bicicleta, de disfrutar. Así que yo considero que mi niñez fue y ha sido una etapa bien bonita que me ayudó a alimentarme del amor de mis seres queridos. Que eso es lo más importante. Pero ahora, ya en esa niñez, ya tú, obviamente la conciencia de uno, o según todos los datos, y tú debes, por supuesto, estar mejor asesorada en esos términos, ya uno empieza a tener gustos o una orientación, vamos a decirle, gustativa hacia el otro sexo o hacia el mismo sexo. Yo sabía que yo era una niña a mis 6 años de edad. El Ya tú problema sabes. comenzó en la escuela, cuando yo me tuve que uniformar de varón para ir al colegio. Ahí comenzaban aquellos ataques míos de llanto, no porque yo no quería ir a la escuela, siempre, modestia aparte, he resaltado por un nivel, digamos, como de inteligencia o de facilidad del manejo de las herramientas que me ha permitido expresarme muy bien y me ha permitido aprender muy rápido. Pero el hecho de tener que vestirme de varón para ir a la escuela era una odisea. Ni mis padres, ni mis tías, ni mis abuelos en los distintos lugares donde he vivido se ha imaginado que mi proceso de llanto para ir al colegio, para ir a estudiar, tenía que ver con un hecho de la ropa porque nunca lo dije. En cambio que en la casa yo era libre porque usaba una franelilla de estas de varón, una franela corta, y la usaba sin nada abajo, o sea, solamente la ropa interior. Y para mí en mi mente era como un vestido. De juguetes, yo agarraba un lápiz, ¿verdad? Y en la punta del lápiz le amarraba un trapito y esa era una muñeca. En mi imaginación era una muñeca porque los pelitos que desataba era la muñeca. Entonces, para mí, yo siempre jugué cosas de niña en mi mente. Y en mi mente yo era una niña. ¿Ves? Es más, yo me acostaba cada vez que había Niño Jesús, Santa Claus, Papá Noel, a José Gregorio, a todo el mundo yo le pedía despertar ya arregladita como una niña. No, eso era mi único deseo. Yo no quería un juguete, no quería nada. Yo quería que se pudiera expresar, de que la gente afuera me notara como una niña. Y como siempre usé el cabello largo, siempre he tenido este mismo corte de cabello, más o menos como por aquí. Ujú. Siempre decían, ay, qué bonita la niñita, y yo me alegraba. Y eran los adultos que decían, no, es un niño, es un varón. Y yo, qué momento. O sea, pero sí, a otras personas sí notaban. De hecho, mis primos me han confesado ahora en la adultez que siempre me trataron, me vieron esa delicadeza y siempre notaron que yo no era una persona ruda, de caerme a golpe, sino que era como más exteriorizada con las niñas. Entonces, ellos sí entendieron que algo no estaba bien porque yo no avanzaba en el mismo proceso de rudeza que ellos, y ellos buscaban de protegerme del entorno que sí era hostil conmigo, ¿no? Ese amor los hacía protegerme, pero el entorno sí era hostil conmigo, solamente que yo tenía un batallón de defensa muy grande
que me protegía de situaciones desagradables. Claro, claro, y eso es súper importante. Ahora, pero esas conductas que tú tenías ya de niña, en algún momento los adultos, hablo de papá, mamá, abuelos, primos, corrigieron, te los prohibieron, eso no se hace. Mira, yo tengo una familia que es como muy heterogénea en el campo religioso. Tengo un gran sector de familiares testigos de Jehová activos dentro de la religión. Otros son más de la rama evangélica, un subsector pequeño católico y otro subsector pequeño como de la espiritualidad y la brujería y no sé qué. Y cada uno de ellos, cada uno de los grupos, trató de hacer algo para ayudarme. O sea, estuve metida en todos los grupos religiosos donde todo el tiempo se hablaba que esto es malo, que vas para el infierno, que eres la cosa abominable ante los ojos de Jehová, que la Santa Trinidad te ve horrible, que eres del diablo, que truco. El sector religioso, el sector católico decía que había que exorcizarme, el sector religioso de la brujería decía que yo tenía un daño, un mal, que alguien había echado algo en la barriga de mi mamá. O sea, todo el tiempo había una explicación, pero nadie directamente me acusó con el dedo, sino que sembraron en mi mente y en mi conciencia el temor y el terror. Entonces me enseñaron muchos valores morales y no perdí el cariño de mi familia. Tenía su acompañamiento, pero ellos evidentemente notaban que algo no iba en la misma carrera, porque es que me crié con muchos varones y me crié también con muchas niñas. Entonces yo no iba a la par de ellos, no iba a la par de ellos, porque mi refugio era quedarme con una mentalidad como de niñito chiquito, para no querer asumir roles que tuvieran que ver con un carácter más masculino, más agresivo, más duro. Como mi abuela tenía cuando yo estuve un periodo, viví en Maracay, en el estado de Aragua, mi abuela tenía una bodega, entonces ese era mi fuerte de guerra, porque yo me encerraba, ahí pasaba llave con la excusa de que iba a atender la bodega y me aislaba del resto de los niños que estaban jugando pelotique goma, que se estaban matando a golpe en la calle, o yo tenía que cuidar la bodega. Claro. Era mentira, o sea, más que cuidar la bodega, yo me estaba asegurando, salvaguardando mi tranquilidad de que no me acusaran con el dedo inquisidor, ¿no? No, quizás poniéndote una coraza para frenar el bullying, porque también, bueno, para una manera inteligente de disfrazar las situaciones y tener el apoyo de los adultos. Totalmente, ¿no? Y que además... Cada vez que me caían a palo, cada vez que se metían conmigo, los adultos daban la cara por mí. Qué bueno, qué bueno. No, lo digo es porque venimos de una sociedad de países donde lo que decía al principio, todavía con mentalidades retrógradas, cosas que se respetan, cada quien, por supuesto, opina, piensa diferente o acepta lo que quiere aceptar, siempre y cuando no le hagamos daño a terceros, ¿no? Pero venimos de esa sociedad donde existen muchos los prejuicios y quizás uno desde la infancia va creciendo con esos prejuicios de los niños juegan con carritos solamente, los niños se visten de azul, las niñas de rosado, los niños no juegan con las muñecas. Entonces eso se fue creando. Y en una etapa tan difícil como lo es la etapa escolar, donde el bullying y donde los niños son muchas veces muy crueles, es lo que yo más o menos... Y había niños con valentía que le decían a alguien, pero ¿por qué él camina como una mujer? ¿O por qué él habla así? Pero es que yo tenía a mi alrededor, en otros salones y en mi mismo salón, algunos primos y algunos familiares. Y ellos sí eran el top de la agresividad. Entonces, meterse directamente conmigo era meterse con ellos. Yo tuve en ese sentido muy privilegiada. Ahorita estoy haciendo uso de conciencia. Fíjate que no lo había notado. Me acabo de dar cuenta ahorita en la entrevista. O sea, ¿tú tenías tu anillo de seguridad en la Nunca les he agradecido. Termino esta llamada y te lo juro que en el grupo de WhatsApp de la familia les voy a dar gracias porque me acabas de hacer un flashback de mi vida que no había notado, y las cosas buenas también hay que agradecerlas. No, y que se lo puedes agradecer aquí mismo, porque bueno, ellos van a ver el podcast más adelante y gracias a los primos que te sirvieron de anillo. Me ahorraron mucha violencia escolar, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno. Y de ahí, de esa infancia pasamos a la adolescencia. Ya en la adolescencia empieza el vello púbico, empieza el desarrollo. Y es ese proceso, vamos a decirlo, de rebeldía. Empieza el acné, empiezan los gustos. O desde los 6 años ya a ti te gustaban los niños. Mira, yo creo que sí, porque
mis primeras fantasías fueron o con compañeros que veía de otros salones o con niños que jugaban afuera, así muy masculinos y tal, que sea el fútbol y ta. Y posteriormente con artistas, pues que era lo que veía en televisión, hombres que me gustaban. Entonces yo no sabía por qué me pasaba eso, disimulaba mis sentimientos, los ocultaba, los camuflajeaba, pero sabía que no era lo correcto porque veía diferente con cómo estaba actuando mi entorno. Porque yo crecí en un entorno muy sano, ¿no? Donde yo viví mi niñez y mi adolescencia, no había malicia. No había la malicia de ahora, eran otros tiempos. Estaba Chamocrópolis, Xuxa, Nubeluz. O sea, mi mente siempre fue muy infantil y no pensaba en eso, pero cuando alguien me gustaba, sí, realmente era del sexo masculino. Tienes toda la razón. Claro, claro. Ahora, pero en la adolescencia, ya cuando uno llega a esa parte de uno, pues como tal, ¿cómo la viviste? ¿Porque te seguías vistiendo ya de varón, ya tenías noción, te vestías ya de mujer, o cómo fue ese proceso? No siempre me vistieron de varón, solamente que a mí la ropa me quedaba como rara, porque es que yo era como muy flaquito, como unas facciones muy dulcitas y siempre decían que era una niña. La gente en la calle ay, mira qué bonita esa muchacha, aunque yo tenía ropa de varón. Era una cosa muy rara, era una energía muy extraña, ¿no? Y eso también me causó mucha inseguridad. Si yo no tenía mi anillo de seguridad, yo era una persona muy introvertida, muy ensimismada, muy de leer literatura bíblica. Yo sé citar muy bien de la Biblia porque tantos años metida en la religión, pues que tengo eso como interiorizado. Entonces eso me hizo como retraerme, como no ser una persona como soy ahora, que soy tan expresiva. Y cuando tú hablas del cambio, yo recuerdo con mucha tristeza porque yo era una persona muy destacada en la música, en el canto, tenía una voz muy aguda, muy agudita. Y cuando vino el cambio, fue fatal, porque aunque, o sea, yo cantaba de oído y en las clases de música los profesores le insistían a mis padres, oye, pero tiene cualidades, pero mételo en clases, pero hay un festival y no sé qué, y ninguno escuchó porque mis padres estaban en sus cosas, mi mamá en el divorcio, mi papá en sus negocios, dejó de ser militar para dedicarse a la hotelería, y nadie tuvo, digamos, entre 10 a 11 años, por ahí la voz me empezó a cambiar muy rápido. Y el día que realmente me desarrollé, que tuve como mi primera expulsión de semen, que fue una cosa espontánea, yo estaba jugando debajo de una regadera, que en casa de unos tíos habían unas regaderas exteriores, y nos bañamos así porque en Maracay hace mucho calor, y estábamos, aunque estuviéramos vestidos, estábamos mojados. Y yo me estaba mojando y, no sé, y sentí algo, y cuando vi eso, ese manchón, yo realmente me aproveché la ducha para que no se me vieran las lágrimas, y ahí me puse a llorar, porque yo sabía entonces que no se me iba a cumplir el milagro de ser una niña normal, sino que iba a tener que lidiar con esto toda mi vida. Fue muy duro ese momento. Y te entiendo. Tú sabes que leyendo un poco de tu historia, ¿no? Y hablando un poco antes de esta pequeña conversación, hay algo importante. Yo creo que en tu vida y en tu proceso y en tu transición hay un plus tan importante que es la aceptación de tu familia. Y eso es tan importante para todos los que viven ese proceso de cambio, eh, cual sea, cual sea el cambio, ¿no? Y cual sea la orientación sexual, el tema de la familia es tan importante. Por eso es que a veces el apoyo de papá, de mamá, independientemente de que estén o no estén de acuerdo, es tan importante para el avance, para el crecimiento, para la evolución de uno como ser humano, de tú como ser humano, como persona. Y hay una parte de tu historia cuando tú le dices a tu papá, pues que estás en el cuerpo equivocado, y tu papá te dice, bueno, sí, hija, si usted va a ser mujer, que sea la mejor mujer del mundo. Eso para mí, wow, o sea, yo no conozco a tu papá y bueno, ya lo quiero y lo adoro. ¿Cómo fue ese momento? Mira, yo decido, o perdón, yo no sabía que existía esto de poder transformar el cuerpo y adaptarlo lo más posible a tu sentir, ¿no?
una vez que yo tengo la ayuda adecuada, porque yo trabajaba en un canal de televisión y justamente hicieron un programa, por eso es que sé lo importante que es esto que estás haciendo. A mí me Ujú. abrió un programa y yo vi a una mujer trans preciosa, hermosa, que trabajaba en Venezuela, en el Ministerio Público, en la Fiscalía de la República, en algo de eso trabajaba. Y yo dije, wow, pero de verdad, y esto es posible. Era una tipa empoderada, con un léxico divino, con una voz preciosa. En ningún lado se había notado el tema de la transición. Y yo acudí a mano de ese doctor, que es el centro más especializado que existe en el país, e hice un protocolo para la transición de género. Entonces, aunque yo hice todo de una forma oculta, porque yo intenté acabar con mi vida, pero esa situación no llegó a ocurrir. O sea, no pasó nada, aunque lo intenté. Yo dije, esto es una señal de Dios, del universo, de como queramos llamarlo, de que yo tengo que enfrentar este lío con valentía. Entonces, busco ayuda. Llega el momento en que me hago todo un montón de exámenes médicos, acompañamiento clínico médico. Llegó el momento en que yo tenía que hablar con mi primer círculo, que era mi familia. Ujú. Y yo me cito con mi papá y le digo, yo necesito privacidad para hablar contigo. Y mi papá me va a buscar, estacionamos el carro en una acera en Caracas, debajo de un árbol, y ahí yo me abro y le digo, mira papá, yo quiero decirte a ti que yo intenté acabar con mi vida. Tengo una profunda tristeza. He sido una persona tan introvertida tantos años porque desde que yo nací, yo sentí que yo debía haber sido una niña y yo no he vivido la vida que quiero porque siempre he intentado ser el mejor hijo, la persona más destacada en clase, la persona que se gradúa rápido, la que tiene 2 trabajos, la que es responsable, la que es moralmente intachable, la que no se fuma, no droga, no alcohol, etcétera, etcétera. Pero yo no he vivido lo que yo quiero vivir. Ujú. Y estoy en un proceso que me va a permitir acercarme, viene una etapa muy dura de transformaciones físicas que me van a acercar a mi ideal. Mi papá se queda pasmado pensando y me dice, wow, ningún padre quiere escuchar que su hijo no quiere vivir, porque los Ujú. papás no estamos aquí para eso. Lo natural es que los hijos entierren a los padres. Y a mí me da mucho dolor saber que tú no has sido una persona feliz. Por eso, si tú vas a ser mujer, entonces yo lo que quisiera es que tu vida no cambie, que sigas siendo esa persona buena que eres, para que siendo una persona buena, también seas feliz. Entonces seas la mejor versión de mujer que tú puedes ser, la mujer más buena que tú puedas ser, la mujer más feliz que tú quieras ser. Y eso a mí fue como una gasolina que se me metió dentro del cuerpo ese día. Lo abracé, lloré, le di las gracias y pude iniciar sin un peso sobre mis hombros el proceso de pedir asesorías para los temas quirúrgicos. Claro, pero tú sabes que no todos cuentan con, con, con ese apoyo, con esa aceptación, Yo ¿no? en ese momento no sabía nada de eso. O sea, yo estaba tan en sí, porque cada persona trans lleva su proceso a su manera, con sus pros y sus contras, y también con sus propios ideales. No existe un manual perfecto, no existe una fórmula idéntica. Cada persona trans es una historia, y esta es la que a mí me tocó vivir. Claro. Yo me doy cuenta de esto muchos años después, ya tenía algunas cirugías, ya yo estaba trabajando plenamente como mujer dentro de mi área, que es el área del periodismo, de lo que yo estudié, de lo que yo trabajé por muchos años, y un día me invitan a un foro. En ese foro, quienes exponen sus realidades es una mujer lesbiana que ella hacía vida dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ujú. Cuando esa mujer expresó con dolor todo lo que le ha costado batallar por el amor de su vida, que era su profesión y su amor a la patria, y cómo le han hecho pagar el hecho de ella ser una persona que ha expresado ser lesbiana, con violaciones correctivas, con golpes, con castigos dentro de la Fuerza Armada venezolana, con negarle ascensos si ella no se acuesta con alguien, Wow. etcétera. Fue tanto el dolor
que ella expresó allí, que yo dije, ya va, pero esto pasa aquí en Venezuela, ¿qué está pasando? O sea, yo no sabía, no tenía idea, yo no conocía ese red porque yo nunca fui amiga de personas trans, nunca lo tuve cerca, te estoy hablando que mi entorno era ir al Salón del Reino de los Testigos de Jehová o ir al templo de los evangélicos o 3 días de miércoles de ceniza o irme donde mi tío que se murió. O sea, siempre he estado muy mezclada en mi entorno familiar, ¿no? Nunca conocí ninguna de estas realidades. Y en ese mismo día existieron otros discursos de activistas de los derechos humanos por las personas trans, algunos médicos, algunos psiquiatras y psicólogos, y posteriormente algún testimonio de alguna otra persona trans, que cuando yo la vi, incluso caí en un grave error, que esto no se debe hacer, pero yo soy una persona humana con errores, yo me equivoco. Y las personas que estaban a mi alrededor me dicen, pero mírala cómo se ve ella, parece un tipo, quien te ve a ti, ve a una mujer, a una dama y no sé qué, quien la ve a ella, y yo me quedé viendo y yo sí, fue como una cosa disonante en mi mente, pero cuando yo escuché su testimonio me llegó al corazón. Y yo dije, un momentico, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿Cómo es que yo estoy haciendo, si yo soy periodista, estoy haciendo programas políticos y estoy hablando de más de lo mismo que está hablando cualquier otro comunicador? Dije, no. Ese día mi vida cambió y yo utilicé y he utilizado hasta el sol de hoy mi energía, mi creatividad, mi inteligencia, mis recursos, mi poder del verbo para darle voz a quienes no la tienen, y es justamente a mi comunidad trans que tanto necesita de medios de comunicación dispuestos y de información adecuada y acertada al trato humano. Y dediqué mi vida hasta el sol de hoy, que tengo 42 años, el día de hoy, tengo 42 años, me he dedicado fundamentalmente a la lucha y el trabajo del respeto por los derechos humanos de las personas trans, hombres y mujeres trans. Porque mi vida cambió en este momento. Entendí la realidad, me curtí de información, fui a muchos grupos a escucharlos y a entender cuál era la realidad que pasaba. Entendí que existía la prostitución forzada, entendí que existía la trata. Me enteré de primera mano de cómo eran personas vulneradas en todos sus derechos, sin acceso al trabajo, sin acceso a la educación, del rechazo de los padres, de un sistema de salud que realmente no los atiende, de la discriminación, de cómo corren las ITS por todo un submundo que uno no se imagina. El no derecho a acceso a medicamentos, etcétera. Es una realidad que yo no vivía. Pero yo dediqué mi mejor energía a comunicar estas realidades y a darle voces a esos activistas que en Venezuela en su momento estaban haciendo o lideraban la lucha. Y posteriormente me involucré yo, me di cuenta que era tanta la necesidad que incluso existían subgrupos que se odiaban entre ellos. Y yo fui la única persona neutral de esos subgrupos y comencé a armar puentes, porque yo les dije, pero es que tenemos más en común que lo que tenemos en contra. A mí no me importa si tu cabello es rubio y el mío es morado, o si tú eres gorda y yo soy flaca, o si yo me operé o tú no. Aquí lo que importa es que tenemos que luchar por derechos civiles igualitarios, y no nos importa si nos los da el diablo, que sería el presidente en ese momento, o nos los da la Virgen del Valle. Aquí lo que importa es que promulguen las leyes. Entonces, si hay que hacer la batalla desde adentro, y si hay que hacer la batalla desde afuera, nosotros tenemos que estar unidos en la lucha por la búsqueda de la igualdad. Y comencé a integrarme a estos movimientos, a conocer gente muy talentosa. Mi amiga, la doctora Tamara Adrián, exdiputada de la República, la que protagonizó la película Tamara, una mujer que se dedicó a ayudarme a hacer protocolos para que personas trans, como lo logré yo, pudieran entrar en sus puestos de trabajo con el respeto a su identidad de género. Lo logramos varias veces. En la industria petrolera, en PDVSA, donde trabajé yo, en el Canal 8, en otros canales de televisión, y comenzamos con un movimiento calladito a lo interno de ayudar a las personas que pudieran hacer su transición laboral. Fue muy exitoso. Entonces yo me siento muy orgullosa del trabajo que se realizó, pero porque la gente tuvo un oído receptivo, y de las cámaras y de los micrófonos que muchas veces se han prestado para que yo pueda hacer algo por esa gente que no tiene ni el verbo, ni la educación, ni las oportunidades que he tenido yo.
Sí, claro, y que además has hecho un trabajo muy bonito, muy pulcro, muy humano, porque era lo que yo decía al principio, el nivel de aceptación es importantísimo, pero también no podemos perder un poco la perspectiva, ¿no? Y se ha perdido como un poco el norte, y creo que las redes sociales han tenido mucho que ver en eso, ¿no? No sé si a ti o tú consideras lo mismo, estos nuevos movimientos, estos nuevos grupos que han surgido, que han salido, que de alguna u otra manera obligan o quieren obligar a que la sociedad los acepte, los que se creen gatos, los que se creen perros, los que les gustan, o sea, cualquier cantidad de cosas que se están viendo ahorita en la humanidad, ¿no? Pero, y te pregunto a ti, y tú que eres la que vive el día a día con eso, ¿la transexualidad obedece a un desorden mental? Mira, si nos vamos a los puntos de vista médico-clínico, Ujú, importantísimo, claro. existe una normativa internacional de los manuales de psiquiatría, psicología y medicina que cada 4 años se actualiza. Ujú, Y ellos sacan como una serie de recomendaciones para la atención clínico-médica, ¿verdad? De ujú, diferentes patologías. Anteriormente, eh, la disforia de género, en su clasificación clínico-médica, era considerada una enfermedad de tipo mental. Con el transcurso de los años, las investigaciones médicas, porque lo que no ha existido es como protocolos únicos de atención. Entonces ujú. las estadísticas se han llenado de la base de médicos, de personas que como yo han hecho un protocolo cerrado, ajustado, y se han alimentado de esa base de datos. Y el hoy por hoy, ¿verdad? El último DSM, que fue el DSM-5 del Manual de Psiquiatría y Psicología y Medicina, en especialidades médicas, indica que esta es una situación de vida, no es una enfermedad. Es una situación de vida que obedece y que requiere de acompañamiento médico. Acompañamiento, esa palabra es muy importante. Es decir, yo no necesito un médico porque tengo una enfermedad. Hay personas en el resto de la sociedad que también necesitan acompañamiento médico. Por ejemplo, un embarazo. Un embarazo no es una enfermedad, pero es una situación de vida que en la mayoría de las veces requiere de acompañamiento médico para que su desenlace sea satisfactorio. En nuestro caso también, si la persona trans amerita y desea por motus propio hacer cambios físicos, hacer cambios que involucren y que necesiten de su sanidad y de su paz mental, involucran acompañamiento médico, psicológico, clínico, estético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso individual, voluntario, cuyos primeros exámenes son verificar que esta es una persona totalmente sana. Cuando esta persona está totalmente sana, no tiene otra patología que puede ser adquirida por un entorno hostil, haber llevado tanto palo, haber tenido terapias de conversión, haberlo obligado a través de la religión y te causaron traumas. Hay que primero trabajar esos traumas y posteriormente ver que es una persona que ha sido reinsertada con éxito a su círculo social. Entonces te damos el acompañamiento médico que tú requieras para que hagas tu proceso de transición lo mejor posible, lo más fluidamente posible para ti y te acerques a tu ideal, ¿no? Entonces es un proceso que no es una enfermedad, que lo primero que hay que justamente verificar es que seas una persona sana en el pleno uso de tus capacidades mentales y de tu estado físico para que puedas enfrentar una situación como esta. Hablamos de transexualidad porque es un tránsito, es una situación la transexualidad me dio a mí el paso para transitar del punto A al punto B, pero no define mi vida, es parte de mi vida. Hizo posible esta nueva realidad en la que vivo, pero no es todo lo que hay dentro de una persona trans. Me encanta esa explicación y que quede en evidencia acá Y para muy, las muy personas. importante lo que mencionaste al principio, la transexualidad, como está definida dentro de todos estos manuales, no Ujú. tiene nada que ver, ni se parece, ni se come, ni es lo mismo con estas personas que tienen la autodenominación de la transespecie o del transobjeto
eso es una situación totalmente distinta. Y cuando yo he pedido la opinión de especialistas como el del muy respetado doctor Madrid, venezolano, un doctor que es experto en esta área, el doctor Edinson Pazmiño, que le mando un abrazo, que fue quien dirigió mi protocolo médico, sexólogo, graduado en la universidad lo voy a llamar. en el CIPSI, en el Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Ellos, justamente para que esta persona pueda ser trans, lo primero que hay que descartar es que tenga o no una enfermedad mental. Y cuando hablamos de estas situaciones, habría que evaluar cuán sano están mentalmente, cuántos tests psicológicos han pasado estas personas y por qué creen que tienen esta autopercepción. Porque incluso uno de los exámenes fundamentales que me hicieron a mí fue, creo que algo que iban como unos chupones en la cabeza, en el cerebro. Y hay que descartar si hay algo que esté pisando la hipófisis o otra parte del cerebro que te haga creer una realidad distinta de tu autopercepción. Hay personas que han tenido un tumor que cuando le está presionando algunas partes del cerebro le hace creer que no es una persona conforme con su sexo. Y una vez que le hacen la operación, la persona vuelve a su autopercepción de su conciencia de quién soy y cómo me gustaría expresarme. Entonces, lo primero que hay que ver es que como ahora este tema de personas que no hacen protocolos, entonces puede existir esa gran posibilidad, pero no tiene nada que ver, está desligado, divorciado de la realidad de las personas trans. Por otro lado, también hay una campaña, y te lo digo muy claramente con conocimiento de causa, por parte de grupos ultraconservadores que tienen mucho poder económico, que manejan muchos medios de comunicación, también de muchas iglesias fundamentalistas que financian a TikTokers, financian a YouTubers, financian incluso, tienen algoritmos para hacer que estas personas suban con mensajes y discursos de odio donde mezclan el magnesio con la chicha con la magnesia con la limonada y hacen de todo una trama de odio para que nos metan a todos en el mismo saco, y esos son discursos que calan fácilmente en el ideario, en el colectivo de las personas, y las campañas de odios y los comentarios son, bueno, por el desconocimiento de a profundidad de esta realidad, porque realmente los núcleos familiares conocen a profundidad esto que te estoy diciendo yo cuando tienen una experiencia vivencial, cuando tienen una persona dentro de su núcleo familiar que pasa por un proceso bien asesorado, lo puede entender a cabalidad. Bien lo decía la cantante venezolana Karina, ella era una mujer ortodoxa, judía, y le sale esta situación con quien nace con su hijo, con Sam, ¿verdad? Y que cuando ella, el sexólogo, el psicólogo, se le acercan para decirle cuál era la situación que le iba a brindar a su hijo felicidad, ella tuvo que romper los estigmas y las barreras de la sociedad, del que dirán, de que yo soy una cantante famosa, de que me van a trolear, de que me van a bullear, y que además el peso de la religión encima, pero yo tengo una realidad distinta y una asesoría distinta. Y cuando vemos a Sam, más allá de los mensajes de odio del colectivo, del resto del mundo desinformado, yo veo a un hombre feliz, sano, estereotipado, una persona sonriente, contenta, así como yo, que antes no hablaba, y mírame, ahora me das un golpe para hablar y 5 para que me calle. No, y que yo creo que esos jueces de plataformas digitales, pues, es lo que estabas hablando tú, son los haters. Pero mira, querida, hablando... Son lobbies bien financiados. Incluso, por ejemplo, tomas a una persona que a lo mejor no ha pasado nunca por ningún protocolo, le ofreces un buen dinero y le dices, hoy te vas a cambiar de sexo, ante de cámara y te vamos a poner un traje de mujer para que vayas a una competencia deportiva, ¿verdad? Y entonces esto hace una campaña de odio toda desmedida, pero está financiado. Esa no es la realidad. La realidad es que para que una persona trans pueda competir con otra dentro de una competencia deportiva con una mujer cisgénero, tienes que pasar por un protocolo de años. Se tiene que medir la fuerza, tienes que ver cuántas cirugías te hiciste, cuánto pasaste, porque yo ahora, esta mujer que soy yo ahora, con 42 años y que ha hecho su cambio desde los 29, yo no tengo la misma fuerza física de un hombre biológico, no la tengo, la perdí, porque la falta de testosterona y el proceso hormonal cambió físicamente mi cuerpo.
No claro. puedo competir contra otro hombre en ninguna competencia, más yo no puedo cargar ni una lata de agua. O sea, con menos con una mujer deportista. Entonces, son realidades que no están informadas, que no se sabe el contexto completo. Y esta época de las redes, de la inmediatez, del fake, de estas falsas noticias que se le da tanto auge por este lobby que está muy bien financiado, tiene el poder y la plataforma. Lo que no existen, o existen muy poco, y por eso te lo agradezco, son espacios como este que permitieran hablar completamente, porque yo me puedo sentar perfectamente a debatir con cualquier TikToker de esto que se ha hecho multifamoso con sus 3 segundos de engaño, porque la verdad cae por su propio peso. Sí, lo que pasa es que estamos viviendo, creo que estamos viviendo otra realidad, ¿no? Y las plataformas, siempre lo he dicho, las plataformas digitales, así como son buenas para unas cosas, son malas para otras. Pero bueno, hablemos un poco ya conocimos un poco de tu infancia, conocimos de tu adolescencia, de la aceptación que tuviste en tu núcleo familiar, que fue importante, de ese momento difícil y terrible que fue querer quitarte la vida y en ese momento fue que te diste cuenta que estabas en el cuerpo equivocado, pero llegamos al momento de la operación, cumpliste con los protocolos, una mujer sana, una mujer con una salud mental única, que estaba en sus 4 cabales, que eso es un proceso, eso no es así de fácil, que de la noche a la mañana yo me En años. levanté, yo quiero ser mujer, pero no, son unos protocolos que hay que cumplir, son una serie de test, de exámenes que hay que cumplir. ¿Cuánto tiempo antes del día de tu operación, cuánto tiempo duraste en ese proceso de protocolo? ¿Un año, 2 años? ¿Te refieres a la vaginoplastia o a las Correcto. otras operaciones? Ajá, para Eh, la vaginoplastia, que se conoce ahora como cirugía de confirmación de género, eso también tiene un diagnóstico que creo que se llama transexualismo verdadero. Es aquella persona que, aunque ha hecho otros cambios, sean sociales, laborales, sentimentales, con experiencias con pareja, vivenciales, de la ropa, del arreglo físico, su profunda tristeza está enmarcada en que no tiene congruencia con su sexo físico. Entonces, con el aparato genital me refiero. correcto. Entonces, con el diagnóstico de transexualismo verdadero, y ya que tengas los 2 años o el año de convivencia del sexo que tú realmente con el que tú te sientes ser, en este caso con el mío, con el femenino, eh, ya deberías tener todos los requisitos médicos y clínicos para que la persona o el grupo que te vaya a realizar la cirugía de confirmación de género también tenga una seguridad como médico de que voy a hacer el procedimiento adecuado y correcto, porque cuando hacemos las mediciones de encuesta de satisfacción, esta es la cirugía estética que más felicidad le causa a la persona. Cuando Totalmente. está bien, bien asesorada, por así decirlo. En mi caso, yo tuve mi cirugía de confirmación de género en el Hospital Militar de Venezuela en el año 2017 por un equipo médico que se las jugó. La doctora Irene y su equipo de mujeres, su pool de mujeres, bueno, a excepción del doctor Jackson Briones, que fue quien me hizo mi nueva vejiga, se jugaron el todo por el todo en el área de quemados del hospital y guerrearon para hacerme mi cirugía porque no había manera de decirme que no. O sea, cuando ellos vieron mi protocolo médico, porque yo acudí a ellos como en el 2015, cuando ellos vieron mi protocolo médico, ellos comenzaron a darme las consultas, porque, ay, bueno, ¿qué más? Vamos a consultarla, no queda de otra. Pero cuando ellos comenzaron a ver que me pedían el cuaderno de kinder, lo tengo. La primera huella cuando estaba chiquita, lo tengo. La vaina de la uña cuando Rodrigo de Estrada quitó tierra, lo tengo. O sea, no había manera de decirme que no. Es más, yo comencé a llevarle cosas hasta de más que no se imaginaban ellas que estaban para dentro de este proceso. Y decidieron jugarse el todo por el todo hasta que me pidieron unos requisitos como que, mira, tienes que bajar Papá Dios del cielo, y traje la carta de Papá Dios. Cuando yo traje ya todo, la dirección del hospital no pudo decir que no. Y se involucró una universidad de Madrid en el proceso,
Y tanto es así que posterior al exitazo de mi cirugía, porque yo digo que esta es la vagina más fotografiada del mundo hospitalario, o sea, aquí hubo una convención médica, fotografías, videos, visitantes internacionales, estudiantes de cirugía plástica, estudiantes de anatomía, truco, truco, truco. Yo recibía todos los días, parecía una diputada ahí con las piernas escarranchadas, todo el mundo observándome. La universidad, perdón, ese año se ganaron el Premio Internacional de Medicina y la sala de quemado fue también premiada. Esa área fue remodelada, tuvo un incentivo, o sea, fue una relación ganar-ganar. Fue ganar para mí, y fue ganar-ganar para mis médicos, y fue ganar-ganar para el área que tanto me cuidó y que realmente me hizo sentir también en un proceso tan físicamente tan doloroso. Ok, pero ya en ese momento el Hospital Militar en Caracas, ¿ya habían hecho alguna operación similar? Era la única, la Hace primera. 20 años atrás se había realizado una cirugía similar, que no llegué a encontrar detalles, pero hace 20 años atrás, y yo he sido otra persona que se ha hecho esa cirugía ahí. Pero hospitales en Venezuela que hayan hecho esta cirugía antes, el Hospital Vargas, el Hospital Domingo Luciani, donde también recurrí, pero tuve 2 años en consulta y fue infructífero, nunca pude acceder al hecho de la cirugía, pero aquí fue por la determinación y la batalla de mis doctoras, de ese pool de doctoras del Team Power, que me puso corazón y batallaron incluso con la dirección del hospital para poderlo lograr. ¿Qué sentías en ese momento? Ahora, porque te pregunto, ¿qué porcentaje de riesgo tenía la operación? ¿Cuánto tiempo duró? Porque toda operación tiene un riesgo. Duró 12 horas de cirugía. Yo metí un 1 de julio y desperté el día 3. Me pusieron 3 días de terapia intensiva, dormida a propósito para el manejo del dolor. Hicieron protocolos específicos para el manejo del dolor. Tenía un catéter aquí, uno en la espalda y uno en la vía, para alimentar y dormir al cuerpo. Realmente un cóctel muy específico. Doctores que viajaron o que se integraron al proceso para el manejo del dolor y la sanidad física. Una bomba que me instalaron de morfina posterior a la dada de alta. Prácticamente un mes en el hospital en la recuperación. Un equipo multidisciplinario. Imagínate que en el momento de estar en el quirófano hacía calor de la cantidad de cuerpos que habían adentro, de estudiantes, doctores, no sé qué, interesados, gente grabando la cirugía. Wow. No, es que es súper interesante y de verdad que te agradezco muchísimo que me estés brindando esta oportunidad de estar acá en mi canal, ¿no? Pero ahora te pregunto, ¿la vaginoplastia o ese cambio, es esa transición, pero después, ¿en qué consiste la vaginoplastia? ¿Te cortan el pene? Más o menos. Es como agarrar, imagínate que esto es una hoja en blanco. Este es el ejemplo que yo doy. Esto es una hoja en blanco. Correcto. Para construir un barquito de papel, yo necesito el material de la hoja en blanco. Y lo que hago es doblarlo. Lo doblo tantas veces que cuando estiro sale un barquito de papel. Pero si yo agarro la hoja en blanco, la corto en trocitos y la boto en la basura, no tengo para construir un barco de papel. Entonces, por lo tanto, yo no sufrí una mutilación. Lo que sufrí fue una transformación. Se aprovechó todo el tejido, se aprovechan los nervios, se aprovecha el cuello cavernoso, se aprovechan toda, digamos, la tela que hay para cortar, para doblar y para invaginar un pene que antes estaba exterior y que, bueno, ahora hay toda una vagina, labios mayores, labios menores, un clítoris, una piel exterior, una fórmula, una vagina ciega, porque evidentemente yo no tengo útero y no tengo el interno. Pero todo lo que es la parte externa, pues cuento con ella. Claro. Ahora, pero la sensación, ¿sigues teniendo orgasmos? Maravilloso. No, yo pasé de ser monorgásmica, como eran los hombres que necesitan un tiempo de recuperación, a ser una mujer multiorgásmica. Yo no sabía eso, solo lo descubrí posterior. Es maravilloso. Sí, porque tú sabes que preparándome un poco para esta conversación, leí muchísimo, inclusive en países como acá en Estados Unidos,
Me imagino en la década de los 90, 2000, ya la ciencia está un poco más avanzada, éxitos de operaciones como la tuya, pero hay un alto índice de personas que trans, vamos a hablar de masculino o femenino, que cuando hacen el proceso de transición, cuando se hacen su cambio, pierden sensibilidad en el sexo y llegan al suicidio Claro, porque y no que sienten fíjate, nada. todas las cirugías van evolucionando. Cuando yo Total. me operé la nariz, fue una cirugía muy grande. Yo amerité reposo dentro de la clínica. Ahora la gente va y con una inyección se hace rinorremodelación, que yo no lo haría jamás. Pero la gente se acomoda la nariz ahora con una inyección y se van para su casa. Cuando yo me imaginé eso, yo tengo una barra de silicona que me hizo la nariz, la doctora Violeta, y además yo me tuve que quedar desde el viernes y fue el lunes que me dieron para mi casa así, hincha y con los ojos morados. Entonces, mira tú cómo ha avanzado la tecnología. Igual pasó, las cirugías anteriores a la mía, algunas eran algunas mutilaciones, algunas eran un hueco para allá, y yo me imagino que no conservaban, ¿verdad? Los tejidos sensibles, no conservaban los nervios, no conservaban esas partes transmisores de sensibilidad. Justamente mis cirugías, mis doctoras se prepararon con estos médicos de Madrid, de España, tuvieron tanta interacción porque había un deseo muy profundo de que esta cirugía fuera totalmente exitosa. Entonces, ellos me explicaron a mí en términos médicos cuál era la fórmula de abordaje que iban a utilizar, porque claro, uno siempre con esa curiosidad periodística, ¿no? De saber cómo iba a ser el proceso. Recuerdo que me explicaron el abordaje, cómo lo iban a hacer, de qué fórmula iban ellos a garantizar tales y cuáles. Pero yo realmente, de mi cerebro, era tanto mi ansiedad, mi deseo profundo de tener mi cirugía, que el tema de la sensibilidad para mí estaba de lado. Para mí lo más importante era que me conservaran la estética. O sea, me confieso una enamorada de la estética. Si yo pudiera remodelarme aquí como una pieza de museo romana, yo lo haría y me harían en mármol perfecta, ¿no? Pero ellos se esforzaron por hacer un trabajo realmente completo que ahora, años después, por supuesto que le agradezco que hayan puesto tanto empeño. Pero fíjate que ahora las cirugías, las vaginoplastias de esta nueva era son ahora mejores, porque son muy rápidas, digamos de 2, 3 horas, y digamos al día siguiente ya te dan para que los cuidados sean en tu casa. Yo pasé un mes en el hospital. Y además de eso, mi cirugía duró un montón de horas con un grupo multidisciplinario que aborda la cirugía. Pero además de eso, en las cirugías de ahora, a las mujeres trans de ahora le dejan un testículo escondido por arriba, porque en mi caso, que hubo primero una orquiectomía, una cirugía que me realizaron a mí en febrero, donde me eliminaron toda la bolsa escrotal y no sacar, y ya yo no produzco testosterona. Pero eso me trajo a mí una consecuencia de una andropausia acelerada gigante. Wow. Los calorones me estaban matando, se me baja como la tensión y no sé qué, porque el cuerpo está diseñado para tener cosas que necesita, ¿no? Ujú. Y yo me tuve que documentar mucho sobre la importancia de las hormonas dentro del organismo. Pero las cirugías de nueva generación no le causan a las mujeres trans ni calorones, ni menopausia, ni complicaciones, ni vejez prematura interna, nada de eso, porque ellos se dieron cuenta gracias a esta cirugía, y gracias a las cirugías anteriores se dieron cuenta de la importancia de respetar la parte sensitiva, y personas como yo viven plenamente feliz. Claro, me imagino que por esos altos índices de suicidio, porque veían como no efectiva o no muy buena No la sabrán por operación qué, como tal. realmente no sé Ahora, por qué. pregunto, tu inclinación de gustos, porque tú eres una mujer trans, Yo soy tus una trans gustos, femenina, nací inicialmente masculino y hice una transición a mujer, de una trans femenina. tus gustos, hombres totalmente heteros, gay o trans Es masculino. imposible que yo le guste a un hombre gay, porque un hombre gay le gusta a otro hombre, Ujú. físicamente como él, peludo, juegan fútbol, con barba, con voz de hombre. Si un hombre gay que va a hacer conmigo será peinarme y pegarme las pestañas. Entonces a mí me gustan los hombres, si es un hombre que se cuida, que se quiere, que se tiene autoestima, eso a mí no me viene a menos. Yo lo acompañaría al gimnasio, yo le pintaría el pelo si es lo que él quiere. Si es un hombre que es estereotipadamente masculino, bueno, maravilloso, también bien por él.
pero yo lo que vería sería más bien cómo me trata, y cómo me quiere, cómo me cuida, cómo compartimos y cómo juntamos felicidades, ¿no? ¿Cómo está tu A mí me corazoncito atrae de la Aries suerte ahorita? siempre. ¿Perdón? ¿Cómo está tu corazoncito ahorita? Bueno, yo acabo relativamente hace pocos años, un año y algo, de salir de una relación de pareja muy larga, de alguien con que conviví por más de 5 años. Actualmente estoy sola, muy enfocada, bueno, sola a nivel de pareja, pero muy enfocada en el tema de los estudios, de esta nueva vida maravillosa que estoy llevando aquí en Australia, muy enamorada de mi vida, haciendo actividades que me tienen tan feliz, tan contenta, que realmente es otra experiencia, una experiencia que me estoy disfrutando con sus pros y sus contras. Totalmente. ¿Te ves en el futuro casada, con hijos, familia, perrito? ¿Te ves en un futuro? Mira, yo sé y puedo asegurar lo que de mí depende. Y lo Ujú. que de mí depende es el autocuidado, los estudios, la felicidad propia, la meditación, la espiritualidad. Esas cosas las veo inequívocamente en mi vida. Con alguien que el destino me ponga para acompañarme, siempre será bienvenida la experiencia. Y si no está, pues entonces aprender a vivir como estoy en la máxima plenitud que yo pueda expresar y que yo pueda vivenciar. Hay cosas que no dependen de mi control. Yo no puedo ir a comprar un hombre como voy a comprar un harina pan, Claro. pero puedo cultivarme, ser una mujer muy feliz y estar abierta a las oportunidades que, si van a enriquecerme, si van a acompañar mi felicidad, si es una persona que ya está sana, que está feliz y que desea unirse a mi felicidad y probar conmigo, bienvenido será. Querida, yo te agradezco infinitamente esta oportunidad tan valiosísima porque aprendí muchísimo y creo, pienso y considero que de los que nos vayan a ver o a escuchar van a aprender muchísimo de esta historia tan bonita, una historia que vale la pena resaltar. Tu historia de vida es de verdad que digna de admirar porque eres una mujer luchadora, guerrera, hecha pa'lante, que saliste del cascarón de esa cápsula y saliste a la vida a triunfar, porque estás triunfando muchísimo en tu faceta ahora como cantante. También, que si ustedes no lo han visto, ya aquí lo voy a dejar en las redes sociales para que la vean. Me estabas echando un cuento que estabas ahorita en una academia o quedaste seleccionada en un casting, más o menos. Quedé seleccionada en un casting para La Voz Latina de Sydney. El 18 de julio se va a realizar una preliminar y posterior de ahí a la gran final. Fue una sorpresa para mí, estoy muy contenta, estoy ensayando, estoy trabajando con un vocal coach, estoy preparando grandes cosas y me estoy enfrentando al mundo de cantar en micrófonos abiertos en algunas movidas nocturnas porque todavía tengo el tema del miedo escénico, de que desafino cuando veo personas, de que canto muy bien en casa, pero no canto tan bien cuando me enfrento al público. Entonces, estoy como me enseñaron una oportunidad, con miedo, pero lo hago. Así mismo es. Te agradezco la oportunidad, muchísimas gracias. De verdad que tu historia es enriquecedora. A ustedes muchísimas gracias por haberme escuchado, por haberme visto. Ya saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, comentar, dar like, prender las notificaciones para que semana a semana sigamos teniendo temas tan fructíferos, productivos y tan interesantes como este. Quiero dejar abierta la posibilidad de otro podcast contigo. Sí, Hablar de ya sí, por temas favor, me legales, quedan muchos hablar más. temas para decir. Y yo creo que lo más importante, mi mensaje es, seres humanos, recuerden que nosotros vinimos para acá para ser felices. Trabajemos siempre en nuestra felicidad. Totalmente. Cada quien es libre de hacer con su vida un saco y meterse en él, siempre y cuando no se le haga daño a terceros. Gracias, querida. Un beso.